Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Juan capítulo 18, viernes 15 de Nisan, año 30 de nuestra era, más o menos 3, 4 de la mañana, sucede el arresto del Señor Jesucristo. Jesús todavía estaba hablando cuando Judas apareció con una gran cantidad de soldados romanos, alguaciles, policías del templo, líderes religiosos, sacerdotes y muchedumbre de gente manipulable. Juan 18 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo el sermón del aposento alto. Los otros evangelios agregan que Jesús todavía estaba hablando estas cosas cuando Judas llega, el traidor. Vamos a ir viendo lo que dice Juan, pero también voy a ir comentando lo que los otros evangelios agregan sobre el arresto de Jesús. El próximo domingo le voy a dar todas las leyes que se violaron en el juicio de Jesús. 12 leyes del Misná se violaron descaradamente en el arresto, juicio y crucifixión de nuestro Señor. Esta es la calidad de líderes religiosos de esa época, que no dista mucho de la calidad de muchos líderes religiosos actualmente. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió de Jerusalén y atravesó el arroyo de Cedrón. Cedrón es el agua que no termina de caminar. El arroyo de Cedrón dividía esta parte de Jerusalén en dos partes: el monte donde estaba el templo y el monte de los olivos, dividido por el arroyo de Cedrón. 3 de la mañana, Jesús cruza el arroyo de Cedrón, se dirige al jardín Getsemaní, pero en especial a un huerto. Había muchos huertos que eran propiedad privada. Jesús abre el vallado de un huerto y entra. Y ahí tenemos algunas narraciones de cómo trasuda sangre. Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas cosas estaba hablando aún Jesús cuando de pronto aparece la turba comandada por Judas Iscariote. Jesús frecuentemente iba a orar a este huerto y Judas conocía este huerto. Judas había estado organizando al grupo de soldados, había hablado con ellos: al que yo diere esta señal, lo voy a besar. Jesús le dice: con un beso entregas al maestro. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas pudo haberse arrepentido, no quiso, y si hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales. Los soldados son romanos, Pilato estaba enterado. Los alguaciles es la policía del templo, y sacerdotes, líderes religiosos y muchedumbre. Fue allí con linternas, antorchas y armas. Otro evangelio agrega con palos. Pero Jesús, sabiendo la omnisciencia de Cristo, todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, como buen pastor se puso al frente y dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, todo este grupo de soldados romanos y alguaciles caen a tierra por el poder de la palabra yo soy. Algunos que quieren demeritar el poder de Cristo dicen que estos hombres llegaron en la noche, el jardín es oscuro, y de pronto Jesús les sale al palo: ¿a quién buscas? Y entonces los soldados de adelante tumban a los de atrás. De efecto dominó. Se requiere mucha fe para creer esas cosas. Todos estos soldados cayeron cuando Jesús dijo yo soy, y aún así no creyeron que él era el Cristo. Pedro, envalentonado porque vio que su maestro tiró con el yo soy, saca la daga corta
y quiere cortarle el cuello a Malco, pero no le logra cortar el cuello, le corta una oreja. Pedro, guarda esa espada, porque el que a espada mata, a espada muere. Mi guerra no es de este tipo. Agrega otro evangelio: si fuese así, yo mandaría legiones de ángeles. Cristo podía mandar legiones de ángeles. Una legión eran 6,000. 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles. Los ángeles que estaban adorando a Dios en Ezequiel, hay gente que los ha confundido con naves espaciales, del poder de estos ángeles. Imagínense 72,000 ángeles, por decir nada más 12 legiones, defendiendo al Señor. Pero mi reino no es de este tipo. Mi reino no es de este mundo. Seguimos. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Judas ya no es su discípulo, y Judas también cayó. Retrocedieron y cayeron a tierra. Ya después que se levantaron, se sacudieron la ropa. Jesús les vuelve a decir, volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Vámonos, ahí nos vemos. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, envalentonado por lo que Jesús había hecho, sacó la daga corta, quiere matar a un hombre, pero falla y solo le vuela la oreja derecha. El único evangelio que dice el nombre de este hombre es Juan, que dice que se llamaba Malco, porque cuando Juan escribe su evangelio, Pedro ya había muerto. No había problemas con una represalia, porque esta gente era poderosa. El siervo del sumo sacerdote, podía ser Caifás o Anás, era gente muy poderosa y peligrosa. Le cortó la oreja y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me da, ¿no la he de beber? ¿Qué simboliza la copa? Juicio. Ya he pedido, si es posible, pasarla de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:47 agrega cosas que Juan no tiene. Mientras todavía hablaba, vino Judas. Agrega que mientras Jesús todavía hablaba, llegó el Iscariote. Agrega que también llegaron palos, sacerdotes y ancianos del pueblo, y que de una señal iba a dar a conocer quién era Jesús. ¿Cuál es la señal, Judas? Al que yo le dé un beso. La maldad infinita se junta con la bondad infinita en un beso. De una seña: al que yo besare, a ese prendedle. Jesús agrega: amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué más agrega Mateo? Que Jesús le dice a Pedro: Pedro, guarda esa espada, porque a espada mata, a espada morirá. ¿No puedo yo pedirle a mi Padre que mande 12 legiones de ángeles? Y luego Mateo agrega que todos los discípulos huyeron. ¿Qué agrega Lucas en el arresto? Lucas 22:47-53. Él agrega: con un beso entregas al Hijo del Hombre. También agrega que Jesús, tocando la oreja del guardia, lo sanó. Y esto es increíble. La gente ve cómo los soldados se cayeron. La gente ve cómo Jesús le pone la oreja a Malcolm y no creen. La gente que no va a creer, aunque vea muertos resucitar, no creerá. Y tocando su oreja, le sanó. Y algo que declara: es la hora de la potestad de las tinieblas. Esta es vuestra hora, de Satanás, donde creía que estaba ganando. Marcos agrega que alguien que iba siguiendo a Jesús escondido con una cobija, y lo empiezan a perseguir y le jalan la cobija y sale corriendo desnudo. Este hombre que sale encuerado seguramente era el mismo Marcos, que iba siguiendo a Jesús. En Marcos 14:51, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Cuando Jesús dice: prendedme a mí, dejadlos solos a ellos, la Biblia dice que los discípulos huyeron. Una vez íbamos en grupo de 5 jóvenes y de pronto llegan unos malosos en carro, eran un montón, y todos corrimos, porque el miedo es el miedo. Pero se nos olvidó que un amigo lo habíamos dejado, y entonces poco a poco fuimos regresando con todo y el miedo. Algo así sucede con Pedro y con Juan. Pedro, después del susto y que había estado tan valiente, salió corriendo. A distancia empieza a seguir a la turba en la noche y se empieza a acercar. Juan se recuperó más pronto
y Juan iba más cerca. De tal manera que cuando se lo lleva a Anás, que nada tenía que ver en este asunto porque ya no era sumo sacerdote, entran al patio de Anás, el viejo. Anás es un hombre cruza de hiena con chacal, anciano, malvado, perverso y astuto. Cuando entran al patio de la casa de Anás, Juan entra, porque Juan tenía cierta amistad con el sumo sacerdote Anás. Probablemente Juan entregaba pescado de Galilea a Anás y lo conocía. Había una portera y dice, pues es Juan, que pase, ¿no? Y Pedro se quedó afuera. Entonces Juan va y le dice a la portera, lo conozco, déjalo entrar. Pedro entra al patio de Anás para que se cumpla la escritura, porque al entrar lo que va a hacer es negar al maestro 3 veces. Pilato en este momento ya tenía problemas con los judíos, con Anás y Caifás. Primero, Pilato, unos 2 años antes, había metido imágenes del César a la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia está en una esquinita del templo de Herodes, en alto, porque los romanos ahí estaban vigilando en la Pascua a los judíos a ver cómo se portaban. Pilato puso imágenes de César, una humillación para los judíos. No permitimos nosotros imágenes. Se armó un gran pleito entre los judíos y Pilato. Dijo Pilato, bueno, los voy a degollar a todos. Y entonces los judíos dicen, pues aquí está nuestro cuello, pero esas imágenes las quitas. César le manda a decir a Pilato, no te estés metiendo con problemas, quita las imágenes ya. La relación estaba muy tensa entre judíos y Pilato. Había mucha presión sobre Pilato. ¿Quién era el sumo sacerdote en este momento? Caifás. Anás lo habían destituido, pero Anás gobernaba atrás de Caifás, porque Caifás era su yerno. Caifás había casado con la única hija de Anás. Otra bronca que tuvo Pilato es de que Pilato agarró el dinero del templo en una ocasión para construir un acueducto. Imagínense cuánto dinero para construir un acueducto. Quiero decir cuánto dinero se recolectaba. Era un negocio religioso tremendo, como lo es ahora. ¿Cómo viven los líderes de la luz del mundo? Son magnates. Cuando usted es lobo, esto deja dinero. Y luego dicen que la iglesia es empresa. La iglesia no es empresa, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una diferencia. Anás el viejo, primer violación, no tenían que llevarlo a Anás porque Anás no es el sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Caifás. Estaba prohibido los juicios cuando eran por pena de muerte en la noche. Los juicios estaban prohibidos en días festivos. Jamás podía ser juez y parte. Anás empieza a ser juez y parte, igual Caifás. 12 violaciones a las reglas del Misná en juicios. A ver, ven hermano, este es el acusado. Yo lo tengo que presentar ante el jurado como inocente, para que los testigos demuestren que él es culpable, pero no puedo presentarlo de entrada como culpable. Esa es una violación, y es lo que sucede con Cristo. Lo presentan como culpable. Una de las tantas violaciones. Los testigos, ¿quiénes van a ser? Era muy peligroso ser testigo. Los testigos que iban a hacer en contra de este hombre que he declarado inocente, los llevo aparte y les digo, ustedes van a estar delante de la presencia de Dios durante ser testigos. Si ustedes dan un falso testimonio y él es condenado, la sangre de él y de su descendencia va a caer sobre ustedes. En el juicio de Jesús fue lo contrario. Lo van a ver en la presentación a Caifás. Testigos falsos, testigos falsos, testigos falsos. Son una de las tantas violaciones malvadas contra el Señor. Jesús ante el sumo sacerdote, aquí es Anás. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles, soldados o policías judiciales del templo, prendieron a Jesús y le ataron. El atarlo tiene un símbolo. Isaac fue atado. Isaac era tipo de Cristo. Cristo es atado como un cordero santo. Y le llevaron primeramente a Anás, porque este era suegro de Caifás. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. No importa si es inocente o culpable, que muera, pero esto va a hacer que el pueblo se salve. Esto lo planteó Maquiavelo en su panfleto El Príncipe. Dice, el fin justifica los medios. Si vamos a salvar esto, no importa que los medios sean malos. El maquiavelismo antes de Maquiavelo. ¿Qué calidad moral de Caifás? ¿Qué dice Caifás? Que muera uno, pero que se salve el pueblo. Pero si es inocente, no importa, que muera. Eso no es judaísmo. Hay una interrupción
porque se va a presentar la primera negación de Pedro. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Se recuperó Pedro, se recuperó Juan, los otros no. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. ¿Quién es este discípulo? Es Juan. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro se quedó fuera, a la puerta. Entonces salió pues el discípulo que era Juan y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Déjalo entrar, es mi amigo, lo conozco, no hay problema con él. No viene armado, es tranquilo. Y mire esta mujer metiche, pero es para que se cumplan las escrituras. Entonces la criada portera metiche dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Primera negación. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, la servidumbre de Anás, que tenía mucho, y la policía del templo, que habían encendido fuego. ¿Por qué? Hacía mucho frío y el patio era grande. La casa de Anás no es cualquier casa, tiene dinero. Y también con ellos, ¿quién estaba? Pedro. Me da mucha ternura en este momento Pedro. Pedro tiene más frío en el corazón que en la piel. Su maestro lo agarraron. Él está como un niño asustado. No sabe si quedarse en la orilla del patio, entonces decide acercarse a donde está el fuego. Tiene miedo. Además, ya había negado al maestro una vez. Juan, antes de escribir las otras dos negaciones de Pedro, continúa con Anás. Y el sumo sacerdote, este es Anás, no es Caifás, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Anás lo que está haciendo es tiempo para que el Sanedrín se organice en la casa de Caifás, que quedaba cerca. Era de madrugada. Entonces el Sanedrín los agarraron un poco dormidos y empiezan a reunirse en la casa de Caifás para el tribuno. Mientras tanto, Anás está haciendo tiempo para que se arme el Sanedrín, pero trata de sacar una palabra que pueda él justificar ante Caifás. Entonces empieza un interrogatorio. ¿Qué enseñaste a tus discípulos todo este tiempo? Jesús, conociendo bien los procesos judiciales, Jesús es Dios, dice: este hombre empezó mal, me está interrogando como si fuera yo un culpable, y yo tengo derecho a que aparezcan primero testigos y que me inculpen. Entonces Jesús dice: ahí están todos a los que le enseñé, pregúntales a ellos. Y eso lo tomó mal una guardia de Anás y se acerca y le da un golpe en la boca a Jesús. Sorprendente. Y Jesús le dice: ¿por qué me golpeas? Si dije mal, dime en qué. Y si no dije mal, ¿por qué me golpeas? Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo público. Nunca me he escondido. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los testigos, o sea, los que han oído que les he hablado yo. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Uno de los alguaciles que estaba allí no aguantó esa ofensa contra su patrón. Le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote, que era un malvado? Y golpea al santo. Jesús le respondió: si he hablado mal, dime qué, y si bien, ¿por qué me pegas? Juan nuevamente vuelve a tomar el tema de Pedro. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. ¿Cuántas van? 2. Tercera. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Este pariente de Malco también estuvo en el arresto de Jesús. Y ya había dicho: no, que muy valiente con la daga y tumbándole la oreja a mi primo. Perdón que parafrasee, pero eso hay que entenderlo. Creo que tú eres de ellos. Y entonces otros evangelios agregan que Pedro habló malas palabras y juró que no era discípulo. Y el gallo cantó. Dice Lucas que cuando Pedro niega al maestro 3 veces, el maestro estaba tan cerca de Pedro que volteó los ojos y se lo quedó viendo. Pedro se dio cuenta que no podía confiar en su carne, porque su carne era traicionera, sino que debía de confiar en el Señor. Lucas 22:58. Un poco de tiempo después dijo: tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque era Galileo. Y la forma de hablar. Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Esa era la tercera. Mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, cara a cara y ojo a ojo. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: confía en el Señor. La carne traiciona. Ora para que Dios te ayude, pero no confíes en tu poder. Confía en Cristo.
¿Qué agrega Marcos 14:69? Lo reconocieron a Pedro por la forma de hablar. La forma de hablar de los galileos era muy especial, diferente a los de abajo, a los de Jerusalén. Dice, y la criada, 2 veces entró la criada. Viéndole otra vez, comenzó a decir a los también, este es de ellos. Entonces él comenzó esto es terrible, a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y algo que solamente los cristianos hacen cuando fallan al Señor. Pedro lloraba. Mateo 26:71 agrega que Pedro lloraba amargamente. Mateo 26:71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Y saliendo fuera, ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Te lo dije, Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Dejamos a Jesús con Anás. Y usted sabe que Anás se lo manda a su yerno, Caifás. Juan no relata lo que pasó entre Caifás y Jesús, pero sí lo relata Mateo 26:59 en adelante. Ahora Jesús está con Caifás, otra casa hermosa, otro patio hermoso. Hablamos de las gentes más poderosas de Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. No solamente rechazan al falso testimonio que Jehová detesta, sino los buscan. Y no lo hallaron porque no había, se contradecían entre de ellos. Caifás estaba desesperando y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2. No les va a pasar nada, es más, se les va a recompensar. Recuerden, es una obra para Dios. Se presentaron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, alterando algunas cosas de lo que Jesús hablaba cuando se refería a su cuerpo. Y levantándose el sumo sacerdote, ya no es Anás, estamos en la casa de Caifás. No respondes a nada que testifican contra ti, seguimos, mas Jesús callaba. Y entonces Caifás pone a Jesús en un punto muy delicado, bajo juramento ante Jehová. Te conjuro, esto es el límite, por el Dios viviente que nos digas, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios al que estamos esperando. Si lo niegas, has sido un farsante de siempre. Y si lo aceptas que eres, te vamos a matar, porque eres blasfemo. Jesús le dijo, tú lo estás diciendo, no yo. Y yo no estoy negando ni afirmando nada. Tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y Daniel 7:14, y viniendo en las nubes del cielo, desde ahora. Claro que un hombre tan santo y tan bueno como Caifás tuvo que desgarrarse la ropa al oír tal blasfemia. Estaba prohibido que el sumo sacerdote se desgarrara la ropa. Solamente en caso de una blasfemia, el sumo sacerdote podía, en caso extremo, desgarrarse la ropa. Y entonces consideró correcto ese el momento. Caifás rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemado. Y el que lo dijo fue Caifás. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, reo de muerte. Como Israel, Jerusalén, los judíos no podían ejecutar la pena capital. Roma se los había prohibido. Quien podía ejecutar la pena capital, ¿quién era? Roma. ¿Y quién es el representante de Roma en Jerusalén? Pontius Pilato. Se ven en la necesidad de llevárselo a Pontius Pilato para decirle, ya lo hemos juzgado, solamente levanta tu mano para que sea muerto. Y Poncio Pilato se empieza a meter en lo que ellos no querían, empieza a hacer un juicio contra Jesús. No te lo trajimos para juicio, te lo trajimos porque ya lo hemos juzgado y queremos que lo crucifiquen. Caifás permite que empiecen a golpear a Jesús y a burlarse de él. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Adivina, profetízanos, ¿quién te pegó? Y se burlaron de él. De la casa de Caifás, ¿a dónde lo llevaron? Al pretorio. ¿Dónde es el pretorio? La fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia tenía un enlosado muy particular para los juicios. Y ahí llevaron al pretorio a el santo. Pilato es un hombre que tiene un callo terrible. Pilato crucifica un montón de samaritanos 2 años después y los cesan.
Parece que se suicidó. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, probablemente 6 de la mañana. El pretorio empezaba a atender desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. 6 de la mañana, ¿de qué día? Viernes. Los judíos de Jerusalén celebraban la Pascua el viernes. Los de Galilea podían celebrar el jueves. Jesús ya la había celebrado. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ese detalle Juan lo hace muy evidente porque dice, se cuidaban de no contaminarse porque era día de Pascua y estaban haciendo el acto más malévolo que el mundo ha presenciado. Doble moral, falsa religión. Entonces salió Pilato a ellos, un hombre de mucho colmillo, y les dijo, ¿qué acusación tenéis contra este hombre? ¿Por qué lo acusan? No te metas en eso, Pilato, ya ejecútalo. Respondieron ellos, le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. No vais a querer enjuiciarlo o hacer un juicio porque ya lo hicimos nosotros. Pero Pilato eso es lo que hace. ¿Qué acusación traes contra este hombre? Respondieron, le dijeron, si este no fuera malhechor, ya lo enjuiciamos. No te lo habíamos entregado. Ya lo juzgaron, pues mátenlo ustedes. Nosotros no podemos, solo Roma. Si los judíos hubieran matado a Jesús, lo hubieran apedreado. Jesús había profetizado que él iba a ser levantado en una cruz. Para que se cumplieran las escrituras, era Roma quien lo había de ejecutar porque iba a ser levantado. Recuerden que a Esteban poco después lo apedrean. Roma de vez en cuando se hacía la vista gorda, ¿no? Cuando sucedía eso. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho y dado a entender de qué muerte iba a morir. No iba a morir apedreado, iba a morir levantado. Y aquí es donde empieza a meter su cuchara a Pilato. Y es lo que le enoja a los líderes. Si ya te traemos en salsa, Pilato, ya te hemos ido a acusar con el César, no te metas en problema, nada más crucifícalo. Pero Pilato es inquietado por su esposa. Su esposa, cuando él está sentado en el juicio, le dice, no he podido dormir por este santo. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y le llevan a Jesús, ya bien golpeado, ropas sucias, desgarradas. Y entonces Pilato le dice, ¿eres tú rey? Si Jesús dice, sí lo soy, es reo de muerte, porque solo rey es César. Pilato pensó que Jesús iba a decir, dile que me perdonen, intercede por mí, no quiero que me maten. Y Jesús le responde con una pregunta, ¿eso lo dices por ti o te lo han dicho? Pilato se calienta y dice, ¿acaso soy judío? ¿Acaso me meto en sus chismes? Jesús le respondió, ¿dices esto tú por ti mismo o te lo han dicho? Pilato le dijo, ¿acaso soy judío para andar metido en eso? Tu nación y tus sacerdotes te trajeron a mí, ¿qué has hecho? Jesús le empieza a hablar de un reino que Pilato no va a entender. Mi reino no es de este mundo. Mi reino va a trascender las épocas. No tiene principio, no tiene fin. Va a alcanzar a muchos en los siglos venideros. Mi reino no es de armas, mi reino es de amor, de justicia y de paz. Claro que como tú no eres mi oveja, no oyes mi voz. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, por lo tanto que has dicho, ¿eres tu rey? Nuevamente a ver si cae. Tú lo dices, yo para esto he nacido, para morir en la cruz y dar testimonio de la verdad. La verdad es Cristo. Pilato se queda viendo a Jesús y dice, ¿qué es la verdad? Y estaba ante la verdad. Claro que para qué se lo explico y no lo va a entender. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y se fue. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, les dijo, no le encuentro ningún delito. Pero para que vean que soy buena gente, le suelto al rey de los judíos. Y el pueblo que lo había recibido el domingo antes, diciendo, sana al que viene en el nombre del Señor, esos mismos dicen, suelta a Barrabás y a este, crucifícale. La injusticia más grande del mundo. ¿Cómo es que a las gentes buenas les pasan cosas malas? Eso solo sucedió una vez en la tierra, y es Jesús. Al hombre bueno le pasó algo malo. Cuando Pilato se da cuenta que este es Galileo. Herodes Antipas, que era el rey de los Galileos, vino a la Pascua. Como es de su jurisdicción, mándeselo a él. Juan no lo relata, está relatado en otro evangelio. ¿Cómo trata y se burla de nuestro Señor? A ver, aviéntate un milagrito. Jesús no le contestó. Y se lo regresa a Pilato. El último esfuerzo de Pilato para no comprometerse con Jesús es, lo mandó a azotar. ¿En qué consistían los azotes? Era un látigo, 7 puntas, las cuales terminaban con un hueso filante o un fierro. Un buen flagelador sabía cómo meter el látigo y meter 7 arañazos de golpe y dar el jalón
muchos morían. Había azotes que desgarraban tanto la espalda que después del azote usted podía ver el riñón o una víscera interior. Así de poderosos eran los azotes. Y Jesús fue azotado y después cargó la cruz, hermano, por amor a usted y a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y damos gracias por tu Hijo amado, que siendo santo, murió en la cruz. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias al Padre que lo envió, gracias al Hijo que consumó la salvación y gracias al Espíritu Santo por la revelación que tenemos. Si Él vive, nosotros viviremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.